Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestra consultora en agronegocios sostenibles, gestión integral agropecuaria. Hoy estamos muy contentos porque ya recibimos consultas de nuestros seguidores, oyentes, así que la idea para hoy es responder esas preguntas y luego ya plantear el tema sobre estrategias económicas financieras sobre el cultivo de trigo. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado, Pablo, un oyente, nos pregunta, ¿no es mejor adquirir semilla fiscalizada, hablando de trigo, que además de tener seguridad 100% de lo que sembramos, descargamos ganancias a fin de año? Bueno, yo me voy a encargar de la parte técnica como ingeniero agrónomo. Para darte una referencia, obviamente que si nosotros adquirimos semilla fiscalizada tenemos esa seguridad, pero si nosotros la autogeneramos en nuestro propio campo, tenemos una diferencia de costo de $45 aproximadamente por hectárea versus $20-25 por hectárea. Estamos hablando de una diferencia de un 100%. Que con un análisis de suelo, con un análisis de semilla directamente podemos corroborar esa calidad y no nos hace falta adquirir nuevamente una semilla fiscalizada. Aparte de eso, nos da la posibilidad también de maniobrarla de una forma más simple, ya que va a estar a granel y demás. Y respecto a la parte impositiva, ahí te lo voy a dejar a mi compañero Matías, pero no quería dejar de decir que estoy hablando de una diferencia de un 100% en la inversión en semilla versus algo de que, en este caso, ganancia de un 35% que podría ser de ganancia. Bien, gracias por la pregunta, Pablo. Lo más interesante acá de ver es, además del costo, la diferencia de costo a la hora de inversión del cultivo, es que desde el punto de vista de ganancias, si bien la alícuota puede ser de un 35% sobre el ahorro que nos hacemos al declararlo, además del IVA, además de toda la reglamentación, muchas veces a la hora del cierre de año calendario se juega mucho con la evaluación de sementeras a la hora de impuesto de ganancias. Entonces, dependiendo la estrategia fiscal, la planificación fiscal que tenga cada empresa, puede resultar conveniente cursarla como gasto o, si no, sumarla a la elaboración de una sementera para el próximo año, dependiendo cuál sea el saldo que arrastre. Pero desde el punto de vista, digamos, fiscal, siempre conviene tener todo lo que sea más documentado a la hora de descargar impuestos y ser lo más ordenado posible. Bien. Segunda pregunta. Tenemos otra pregunta de Juan Pedro. Esta pregunta la hicieron a través de las redes sociales de TikTok y nos preguntas, ¿saben si se puede conseguir vender cereal campaña siguiente, pero cobrar ahora, ya con precio fijado? La pregunta básicamente habla de una opción es muy similar a ver si se puede financiarse hoy en día, hacerse de dinero para poder cursar o invertir en la campaña actual, o sea, vender de antemano. En los usos y costumbres de la comercialización no es algo que se haga diariamente. Tal vez un acuerdo entre particulares, con algún productor, algún acopiador, que pueda, obviamente con un interés implícito en la operación, adelantarte, como si fuera algo similar a una operación de canje con pago adelantado, adelantarte el dinero e invertir, pero no es algo que se pueda usar. Y aparte eso también conlleva un interés implícito. Obviamente, porque también está el riesgo de rinde, el riesgo climático en el medio. Básicamente es una operación entre particulares que se puede dar según la zona, según tus contactos comerciales, tus clientes, tus proveedores. En ese caso lo que también se usa es muchas veces conseguir financiación de insumos a cosecha, lo mismo con los servicios y demás, o sea, poder realizar la campaña sin una inversión propia inicial, sino financiar todo lo que más se pueda a cosecha, y para asegurarte tal vez determinado ingreso, ¿por qué no realizar un contrato a futuro, un forward, a un precio que te resulte conveniente y te cubra no solo lo que uno solicitó por adelantado, los insumos que tomó para producir,
y los servicios, obviamente, sino que también nos asegura un margen de ganancia. Yo creo también que una estrategia, eso de pedir por adelantado toda la cantidad de cereal, también una estrategia que puede no ser sostenible en el tiempo. Entonces también tratar de lograr una acción que no conlleve a un problema futuro. Hoy hay opciones interesantes con financiación en pesos que puede hacer un espejo y terminar logrando el objetivo inicial. Seguinos en todas nuestras redes como Agronegocios Sostenibles. Quédate, ya estamos de vuelta. Bueno, acá estamos de vuelta, luego de la pausa. Hoy vamos a poner sobre la mesa el tema que trajimos, como fue la minimización de la inversión en el cultivo de trigo. En el capítulo pasado, la idea de ahora es plantear un poco de estrategias que nos permitan a nosotros mejorar la ganancia sobre el cultivo. Claro. Una vez que abordar la misma cuestión de dos formas. Primero pensando en cómo invertir menos o en cómo ser más eficiente, y por otro lado en cómo sacarle mayor provecho. Así es. Acá vienen a formar parte de la estrategia indicadores de gestión, indicadores empresariales o económicos, que son el rendimiento de indiferencia, el precio de indiferencia, que cada uno lo tiene en particular. El precio de indiferencia o el rendimiento de indiferencia, basándose uno y otro, es aquel precio al que nosotros vendamos nuestra cosecha, nuestra campaña promedio, siempre hablándose de determinada zona, establecer un rinde promedio, con análisis de sensibilidad correspondiente y demás. Pero ¿cuál va a ser ese rendimiento de indiferencia? ¿Con qué rendimiento, dado el precio de mercado, nosotros cubriríamos los gastos comprometidos por la campaña? Ese es el primer punto importante. Ya nos determina un indicador técnico fundamental para saber dónde estaríamos parados. Obviamente, para el productor que tiene campo propio, económica o financieramente hablando, el rinde de indiferencia es mucho más bajo que uno que arrienda. Y lo mismo sucede con el otro indicador, que es el precio de indiferencia, que es a qué rinde promedio, o sea, qué precio yo necesito vender mi cosecha, mi producción, para cubrir los gastos, teniendo en cuenta el rinde promedio de la zona o el rinde mínimo esperado. Eso en todo lo que es la parte de planificación. Y pensando también en ese inicio de campaña, la estrategia que por ahí proponemos desde la consultora es pensar en cubrir todos esos gastos efectuados a futuro mediante una posición tomada que nos libere ese costo de indiferencia, y a partir de ahí, con la ganancia, poder trabajarlo de una forma diferencial. Pero siempre pensando en cubrir primero toda la demanda de insumos y de alquileres que nos lleva el cultivo. Básicamente, la estrategia más recomendada, más interesante, no deja de ser una estrategia especulativa a futuro. Sería poder, una vez que tengamos estos dos indicadores importantísimos a nuestro criterio, es celebrar un contrato de forward a futuro o un posicionamiento en la Bolsa de Rosario, ¿por qué no?, a determinado precio que nos cubra con el rendimiento mínimo necesario también para cubrir esos costos. Y con el excedente, ya sea especular con el rendimiento posible y con precios futuros. Por ejemplo, sería, si mi rendimiento de indiferencia son 20 quintales y mi precio de indiferencia es de 200 la tonelada, estamos hablando con respecto al cultivo de trigo, ¿por qué no plantearnos con un contrato futuro por las hectáreas sembradas, por el rendimiento de indiferencia, por el precio de indiferencia futuro para cubrirnos? Y el excedente que nosotros logremos, plantearlo en una posición más a futuro, donde tal vez el mercado, donde la demanda del mercado es menor, donde el precio mejora, o los costos operativos, como en el caso del flete, también es menor, y donde tal vez logramos un mejor rendimiento. Obviamente, siempre y cuando nosotros tengamos cubiertos todos los compromisos financieros, la planificación fiscal también nos acompañe, que no estemos necesitando de liquidez para afrontar determinados gastos, obviamente pensando en el cultivo siguiente, que es la soja, y demás. Ahí habría que analizar bien, si uno ve la tendencia histórica de los mercados, obviamente a cosecha, donde se encuentran los precios más bajos,
y muchas veces no corresponde a la demanda mundial. Una cuestión de oferta y demanda, cuando está la boca llena, termina habiendo un precio que está por debajo del precio real de mercado. Entonces, por ahí la estrategia también, para todo aquello que esté por encima de nuestro costo de indiferencia, tratar de trabajarlo, al menos analizarlo, sentarse a analizarlo, a tomar los números de costo de oportunidad de ese excedente y llevarlo a otra época del año en donde podemos llegar a obtener una diferencia que nos marque el negocio, ¿no es cierto? Y de la misma forma, además de llevar el margen o el negocio, también trasladamos un impuesto importante como es el IVA, lo trasladamos al momento que se efectiviza la venta. O sea, nosotros venderíamos una parte en diciembre y el resto más adelante. También trasladaríamos el efecto impositivo sobre esa diferencia para más adelante, lo que tal vez nos permite acumular retenciones o saldo a favor con el resto de nuestra producción y, ¿por qué no?, hasta compensarlo. Incluso ahí también se puede hacer, en vez de diciembre, enero, que parece simple, es solamente un mes, pero en ciertas cuestiones, para ciertas, ¿cómo puedo llamarlo?, para personas físicas, que tiene balance de diciembre, te hace una modificación importante ahí, de diciembre a enero. Bien, eso que entiende, que suma Gastón, también es acompañado de lo que conocemos como el IVA anual agropecuario, que hace que nosotros las posiciones las presentemos mensualmente y un pago anual, lo vamos a tratar seguramente en otro podcast, pero es una interesante fuente de financiación. Algo importante que nos queda por decir, pensando también en la sostenibilidad, el seguro agrícola. O sea, uno puede planificar, pero tiene que tenerla, al menos hay distintos tipos de seguro. Hay seguros de los más simples a los más sofisticados. En términos generales rondan entre el quintal y medio, ronda entre el 0,5 quintal y el quintal y medio, que esto conlleva entre el 2 y el 3% de la producción. Me parece que es muy interesante poder calzarse en ese sentido, debido a la gran inversión que hay en este cultivo. Y por otro lado, un tema que mencionó Matías con lo que es cobertura, con el uso de opciones, una opción puede rondar entre el 2 y el 3%, según obviamente cuál va a ser la posición. Cuanto más cercana al precio real, la prima toma mayor importancia, pero para dar una referencia ronda entre el 2 y el 3, 4, 5% según la lejanía del precio real. Que eso nos da una posibilidad de no estar atado a un precio de venta forward 100%, en el sentido de que ante un incremento en la suba de los precios, nosotros vamos a tener la capacidad de tener una cintura y poder tomar parte de esa ganancia, habiendo pagado esa prima. Generalmente el productor no está acostumbrado a hacer uso de ella. Es un contrato que se celebra por fuera de lo que son los acopios. Generalmente esto va con operadores de bolsa y quizás no está tan acostumbrado. Bueno, nosotros de la consultora lo estamos auspiciando, ofreciendo, y poder llegar al productor para darle una mano en este sentido, darle más allá del precio forward buscado como precio de indiferencia, que uno ya lo tiene presente, tratar de no estar atado a ese precio y tener la posibilidad de, ante un incremento general, tomar parte de esa ganancia, que sería la ganancia menos la prima. Exactamente. Además, está decirle que cuando se celebra un contrato forward, el seguro está incluido, o sea, es obligación, para que hay que responder por esa producción comprometida. Pero si uno decide tal vez no celebrar el contrato y establecer el precio de mercado futuro, hacer un seguro, como dice Gastón, por el rendimiento y diferencia, también es una buena estrategia. Todo este cúmulo de estrategias que nosotros planteamos es la idea de ofrérsela a ustedes directamente como servicio de asesoramiento, como ideas para mejorar lo que es rendimiento y ganancias sobre el agrícola. Y un tema muy importante es almacenamiento, que eso también es un tema para debatirlo, tratarlo, llevar los números, cuánto cuesta almacenar el grano en campo propio o llevado a acopio, y cómo sacarle provecho a eso, porque muchas veces termina siendo el negocio muchas veces se encuentra en el escritorio y no en el campo. Entonces, analizar bien qué se hace con el tema de almacenamiento es muy importante. Bien, acá una grata noticia. Pablo, que respondimos una de sus preguntas recién, nos dice excelente programa y nos pregunta cuándo vamos a estar hablando de soja. Seguramente, acompañando el calendario, vamos a estar hablando
próximamente en los capítulos siguientes sobre soja, arveja, maíz, estrategias. La idea es llevar el calendario. Hoy estamos con trigo por una cuestión de que es nuestro primer programa técnico y estamos con el trigo encima. El objetivo es tratar de tomar todos los cultivos con una anticipación de por lo menos un mes para lograr esa planificación. Así que bueno, estamos muy contentos de haber llegado, por haber hecho el segundo programa. Los invitamos obviamente a que nos sigan por las redes, como ya dijimos, a que nos contacten, nos consulten y bueno, cualquier duda. Hablaremos en el próximo capítulo de lo que es comercialización y flete. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.